Ayer teníamos la posibilidad de compartir la conferencia de prensa de la gobernadora Arabela Carreras, que estaba justamente aquí en el Bolsón. Básicamente el tema central fue el fallo que emitió el viernes por la tarde el juez federal Gustavo Zapata. Está en línea el ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro, Rodrigo Buteler. ¿Cómo le va, Rodrigo? Buen día. ¿Qué tal, Yamila? Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, Rodrigo, ¿cómo sigue el trámite ahora? Ayer escuchábamos en las declaraciones de la gobernadora que es un fallo que es imposible de cumplir por varias razones. Bueno, anticipaba que se está trabajando ya en la apelación. ¿Cómo sigue el trámite en la justicia federal? Sí, en realidad lo que hay que aclarar en alguna medida es que nosotros no somos parte del juicio porque el predio es de INTA, que es territorio nacional, con lo cual las partes son básicamente el gobierno nacional que tiene que defender su propiedad. El problema que nosotros tenemos desde la provincia con el fallo es que nos imponen un cargo a nosotros, que es el hecho de tener que darle alojamiento, tanto en conjunto con el gobierno municipal como con el gobierno nacional. Tenemos la obligación de que en el plazo de 15 días les brindemos alojamiento a estas 130, 140 familias que están ocupando estas tierras. Ese es el problema que tiene la provincia, ¿no? Después, la propiedad, la discusión del desalojo puntualmente, nosotros por supuesto no estamos de acuerdo con el fallo, pero hay que decir que no es un territorio nuestro del cual seamos parte. Pero sí vemos de imposible cumplimiento y nos parece que se extralimita en sus funciones el juez cuando nos impone algo desde un escritorio que es muy difícil de cumplir para los que estamos trabajando en el ámbito estatal y conocemos cómo funciona un Estado, cómo funciona un gobierno. Y creo que cualquier persona que me está escuchando sabe que no hay ninguna posibilidad de que le podamos dar alojamiento a 140 familias, que hay que multiplicarlo por 2 o 3 personas por cada una de esas familias, darle un alojamiento. Y por supuesto, una de las cosas que, bueno, perdón, vuelvo a la pregunta puntual, ¿cómo sigue este trámite? Con una presentación, con una apelación o un recurso de apelación para con el fallo, para que se revea esta situación y esta carga que le impone al gobierno provincial de tener que en 15 días lograr justamente esto, ¿no? Están estudiando, por supuesto, el secretario de Legal y Técnica del Poder Ejecutivo para en los próximos días hacer el planteo. Y por supuesto que nos parece muy preocupante que no se determine la orden de desalojo que fue la que pidió la fiscal, porque nosotros lo decimos, si bien nosotros entendemos la cuestión habitacional, tenemos un sentido social de la cuestión y el déficit habitacional que hay en todo el país, en la provincia de Río Negro. Ahora bien, cuando hay un delito, eso se tiene que penar y se tiene que resolver en función de ello. Por eso nosotros teníamos la expectativa de que desde la orden de desalojo podamos trabajar de última con esas familias, sobre todo el gobierno nacional, para ver de qué manera las reubica si esto fuese necesario, ver cuántas familias realmente están en un estado de vulnerabilidad y cuántas familias se están aprovechando de la situación para tener un terreno cuando ya tienen alguna otra vivienda. ¿Qué plazos hay para la apelación, Rodrigo? Y ahí lo están analizando porque como no es una apelación, te vuelvo a repetir, no es una Sí, apelación propiamente dicha porque se recurre claro, es un la recurso, decisión, claro. exactamente, se recurre el cargo, ahí justamente la Secretaría de Ley Técnica estaba averiguando esos plazos porque recién había llegado a Desarrollo Social, que es el organismo provincial al cual le imponen esta carga, había llegado, si no me equivoco, en el día de ayer la notificación, con lo cual mínimo 5 días hábiles tenemos para poder recurrir esta decisión. Rodrigo, ¿qué tal? Buen día, Oporto lo saluda. La consulta tiene que ver justamente si en algún momento se pusieron en contacto con Nación justamente para ver si hacen acciones en conjunto, si recurren esta decisión en conjunto. No, con Nación no lo hemos charlado todavía, sí, o sea, no sabemos qué va a hacer Nación frente a este cargo, lo estaban analizando, sí tuvimos algunos contactos, sí sabemos que la municipalidad está en sintonía con nosotros en cuanto a que tampoco, que también sabe que en 15 días no hay ninguna posibilidad de dar esta solución y más aún cuando ni siquiera estamos de acuerdo de alguna manera en cómo se, de alguna manera se llevó adelante el fallo, ¿no? Cuando esta orden de no desalojo, por decir una manera, tiene que ver con que el juez dice que no hay un animus domini, o sea, no está en el ánimo de los ocupantes tener la propiedad de esos inmuebles, sino que hay gente que necesita propiedad, necesita una vivienda, más allá de que la reubiquen o no. Por eso es un poco el fundamento de no ordenar el desalojo, lo cual nosotros estamos de acuerdo. ¿Cuál es la información con la que contaba el juez, Rodrigo? Digo, porque al principio la fiscal Silvia Little no veía delito, después sí, y así hizo el planteo ante el juez. ¿Cuál es la valoración que hizo Zapata? No, justamente esto, o sea, la valoración que hizo fue no ordenar el desalojo en función de que él no ve que en el ánimo de la gente que está ocupando haya una intención de poseer esa propiedad a título de propiedad, sino que hay gente que no tiene dónde vivir, que está en un estado de vulnerabilidad y no tiene una vivienda o una tierra donde poder dormir o habitar, con lo cual lo más
cercano que tenían a mano era justamente ocupar estas tierras. Dentro de ese sentido social, el juez dice, bueno, como no tienen el ánimo de tener una propiedad, sino de gente vulnerable que no tiene dónde vivir, no vamos a ordenar el desalojo porque no tendrían a dónde ir a dormir tampoco. Entonces dicen, no ordenamos el desalojo, hagamos un relevamiento. Sí es cierto que prohíbe el ingreso de materiales o el ingreso de más personas. Nosotros ayer estuvimos con la gobernadora y yo había estado hace un par de días también hablando con el personal de la PCA que está custodiando de alguna manera el lugar. Ellos tienen orden, y así lo manifestó el juez Zapata, de no dejar ingresar personas, y aquellas personas que egresan de la toma no pueden volver a ingresar. Ahora bien, también sabemos que es muy fácil entrar a la toma materiales o gente por cualquier otro lugar que no sea por el acceso principal donde están las fuerzas de seguridad, con lo cual la toma sigue creciendo y los materiales siguen entrando. ¿En algún momento, Rodrigo, se pudo hacer un relevamiento concreto de las personas, digo, con identificación, nombre y apellido, o está en los planes hacerlo en los próximos días a partir de la decisión del juez? Está en los planes de hacerlo porque sabemos que aparte es bastante dinámico. Dentro de lo que charlamos con las fuerzas de seguridad estamos hablando de 140, 150 familias, pero por supuesto que ese cargo que es hacer el relevamiento, que está en manos sobre todo de la municipalidad, eso por supuesto que se va a cumplir porque es de fácil cumplimiento, digo, no hacer el relevamiento. Lo que no es fácil de cumplir es darle alojamiento a todas esas familias, cuando en el fondo hay un montón de otras familias que también están esperando una vivienda o una tierra y lo hacen de manera pacífica y esperando el tiempo que le corresponde y no ocupando para poder obtener una tierra, ¿no? Los reclamos que se hacen, tanto digamos por parte de los gobiernos municipales como provinciales, son claros. En caso de que la justicia revea esta situación y se ordene un desalojo, y tratando obviamente de evitar la violencia, y como dijo la gobernadora, se puede apelar a otras herramientas para lograr ese desalojo. La provincia ¿tiene ya plan, justamente una estrategia como para poder operar ese desalojo? En caso que no le corresponde, corresponde a Nación, pero digamos, ¿desde la provincia pueden aportar? No, por supuesto que más allá de que el desalojo corresponde a Nación, las tierras son nacionales, nosotros somos conscientes que la responsabilidad del acceso a la tierra y a la vivienda es de todos los estamentos del Estado, ¿no? Nacional, provincial y municipal. Justamente la visita de la gobernadora ayer y las charlas que tuvo con el intendente tienen que ver con eso, con estratégicamente empezar a pensar en función de los planes que el gobierno nacional empieza a mostrar, ya sea el Procrear o un montón de programas que se empiezan a ver que pueden empezar a funcionar a partir del año que viene, ver cómo estratégicamente nosotros empezamos a buscar tierras para darle infraestructura para empezar a hacer más accesible el acceso a la tierra. Nosotros somos conscientes de que tenemos un problema, no solamente en Río Negro, sino que en todo el país, de accesibilidad a la tierra. Eso es una realidad de la cual nosotros nos hacemos cargo y tenemos que trabajar en eso. Ahora bien, la forma para llegar a eso no es justamente ocupar terrenos, ¿no? Esa es un poco la visión que tenemos. Por supuesto que no buscamos el desalojo violento, sino que a partir de una orden de desalojo, que es lo que corresponde que se dicte en función de que es un delito de usurpación de una tierra que es de otra persona, desde ahí poder trabajar desde el diálogo para buscar estas soluciones adicionales, ¿no? Pero desde esta orden de desalojo, si no se ordena la orden de desalojo, es una invitación, o sea, pensemos que no dictan la orden de desalojo, que es lo que correspondería porque es un delito, y por otro lado nos intiman a nosotros a que 15 días le demos alojamiento. Para los que trabajamos todos los días en el territorio y sabemos cómo funciona la sociedad, eso por supuesto que es una invitación a que la gente tome para después conseguir un alojamiento en 15 días, todas aquellas familias que están pagando un alquiler, que tienen un problema habitacional, que no llegan a fin de mes. Sería muy sencillo trabajarlos de ese lugar. El juez plantea la posibilidad de que sean reubicados. En caso de que se pudiera llegar a un acuerdo con los ocupantes, que en un principio manifestaron esta posibilidad de ser reubicados en otro lugar, ¿dónde sería? No, hoy si me preguntás no tenemos un lugar donde podamos alojar 140 familias, por eso hay que hacer un relevamiento realmente si las necesitan o no, dónde vive esa gente antes, si tiene propiedad, eso está dentro del fallo del juez, que lo primero que ordena también es que en 15 días, por eso digo que es imposible cumplimiento, nosotros en 15 días tenemos que relevar 140 familias, caso por caso, ver si tienen otra vivienda, dónde viven, dónde estaban antes de ocupar, hacer un relevamiento muy pormenorizado para saber realmente quiénes son familias vulnerables que hay que reubicar porque realmente no tienen dónde ir y tienen hijos, o cuáles son aquellas familias que nosotros sabemos que por viveza criolla, que suele pasar, tratan de ocupar para después vender, porque yo he escuchado al intendente denunciar, y suele pasar en todas las tomas que yo veo en la provincia, donde hay gente que se mete en una toma para poder cercar un lote y después venderlo y hacer un negocio con eso. De eso siempre está lleno de personas. Entonces hay que hacer un relevamiento finito de eso. Ahora bien, el problema que nosotros tenemos es el plazo. Cualquier persona normal sabe que
en 15 días es prácticamente imposible relevar a toda la familia y a su vez darle alojamiento, ¿no? Rodrigo, justamente ante estos pícaros, por decirlo de alguna manera, acá hay denuncias, sobre todo en las redes sociales, donde se presentan personajes que vienen desde otras provincias, de localidades de la provincia de Buenos Aires, y también, como bien decía usted, especuladores, ¿no? Gente que se aprovecha de la situación y especulan con, entre comillas, negocios inmobiliarios. A esos personajes que los tienen identificados, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Porque ¿cómo le va a decir, señor, retírese de acá? Bueno, ese es el problema. Yo ayer estuve recorriendo con la gobernadora un poco el lugar y conociendo otras tomas y otros asentamientos que se han generado, realmente uno ve muy difícil la posibilidad de que se vayan voluntariamente, porque yo creo que más allá de lo que dice el juez, hay una intención de los tomadores de quedarse definitivamente ahí, por lo que uno va viendo de cómo van armando sus casillas, van alambrando, van dividiendo un poco los lotes entre las familias. Digo, yo creo que la intencionalidad de quedarse en el lugar me parece que está. Puede ser que haya excepciones, como decimos, de haber una minoría que realmente lo necesita. Pero bueno, hay que trabajar obviamente desde otro lugar, creo que ese es el planteo que nosotros hacemos. El relevamiento, Rodrigo, lo tiene que hacer la municipalidad. La municipalidad en conjunto con la provincia y el gobierno nacional, digo, el cargo se lo pone a los 3 estamentos, ¿no? Con lo cual es un trabajo o en conjunto o alguna de las partes que se haga cargo de ese relevamiento. Por supuesto, la municipalidad y la provincia son los que más cerca están para poder hacer un relevamiento de esas características. Por supuesto, no va a ser en el plazo de 15 días. El fallo impide además avanzar en nuevas construcciones dentro del predio. ¿Eso de quién es responsabilidad del control? No, eso de la Fuerza de Seguridad. Está la PCA, que tiene que custodiar, por supuesto, por su propiedad. Nosotros hemos colaborado con el gobierno con el gobierno nacional para cuidar su predio con las Fuerzas de Seguridad provinciales, que tienen un puesto ahí cerquita de la toma. Ahora bien, todos sabemos que es un lugar de imposible control porque es muy grande, es muy extenso, y ayer cuando lo recorríamos veíamos que había gente que no necesariamente para entrar a la toma tenía que pasar por el retén policial, sino que entran por lugares, por picadas o por lugares que son imposibles de controlar, con lo cual esta historia nosotros ya la hemos vivido. Más allá de la orden del juez de que no entre gente o de que no entren materiales o de que aquellas personas que salen no puedan volver a entrar, todos sabemos que, de hecho lo vi con mis propios ojos, que la gente entra y sale por otros lugares, con lo cual es realmente imposible de controlar. No es un asentamiento que esté bajando en su cantidad de gente por estas restricciones, sino que se mantiene estable y hasta creciendo. Y ayer cuando se acercaron con la gobernadora, ¿tuvieron la posibilidad de hablar con alguno de ellos, con el vocero al menos? No, simplemente fuimos a hablar con las fuerzas de la Policía de Río Negro y las fuerzas nacionales de la PCA como para entablar un diálogo y ver cómo estaban viendo ellos la situación de la toma, pero no con los vecinos de la toma propiamente dicho. Rodrigo, otra de las circunstancias tiene que ver también con el personal de la PCA. Desde la provincia se le está dando también apoyo logístico, habitacional, comida, ¿o solo responde a Nación eso? No, responde a Nación, que tiene estructura para hacerlo, si bien nosotros colaboramos con cosas muy pequeñas como son los baños químicos para que puedan estar cómodos, algo de insumos, pero la PCA está la verdad que está equipada con toda su infraestructura como para poder sostenerse en el tiempo en ese puesto, que veremos cuánto tiempo dura. En la práctica, no sé si conoce el detalle, pero tienen un mínimo de 5 días hábiles para recurrir el fallo del juez Zapata, y después ¿cuánto tiempo más puede pasar? Porque esto también debe tener un plazo. Pero en principio lo vamos a charlar dentro del mismo juego, porque pensemos que no es una apelación al fondo del fallo. O sea, nosotros no vamos a apelar el no desalojo, porque no somos parte en el expediente. Eso lo tiene que hacer el INTA. Claro, nosotros lo que le vamos a plantear al juez es que nosotros básicamente no podemos ni vamos a cumplir este cargo que nos impusieron de 15 días porque es de imposible cumplimiento. O sea, eso es lo que nosotros de alguna manera vamos a manifestarle al juez que nos ordenó ese cargo. No nos vamos a hacer una apelación puntualmente del contenido de fondo de la sentencia, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias por habernos atendido, Rodrigo, muy amable. No, gracias a ustedes, saludos muy grandes a toda la audiencia. Gracias. Rodrigo Buteler, claro, el trámite principal en este caso, tal cual nos informaba ayer la apoderada del INTA, va a estar a cargo justamente de los abogados, de los técnicos legales en este tema. Hay un plazo, la provincia recurre esta decisión porque en la práctica considera que es imposible cumplir este relevamiento y reubicar a todas las personas que hoy forman parte de la toma allí en la reserva de el Mirador del Azul, Cabeza del Indio. Después vamos a seguir con este tema.